Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Senado de la República, el día de hoy que es 10 de marzo del año 2020, y el día de hoy tengo aquí en la oficina la grata visita de Marcesi, que es una persona, es una luchadora social que ha representado el movimiento feminista en México. No solo lo ha representado, sino también lo ha analizado. Ahorita estábamos platicando de temas sumamente importantes y muy interesantes. Además, ella es madre y también es una mujer emprendedora. Entonces, agradecemos mucho que estés aquí en la oficina, que te hayas tomado este tiempo para compartir tu conocimiento, tus experiencias con muchos jóvenes que van a estar viendo este programa y que seguido nos han preguntado a nosotros cómo pueden emprender y acerca también de los derechos de las mujeres. Entonces, agradezco mucho tu presencia en este, que va a ser uno de los primeros programas que vamos a realizar en materia de innovación tecnológica, de ciencia, investigación también, y que también vamos a abordar temas que son de interés general. Entonces te agradezco mucho el tiempo que has dedicado para poder estar aquí con nosotros para compartirnos tu experiencia, Marcesi. No, al Bienvenida. contrario, muchas gracias por abrir el espacio, por permitirnos a las mujeres y a los hombres conversar sobre los temas que se están cocinando en el país desde, a veces un poquito desde el silencio, desde las sombras, desde lo que vamos haciendo, y cómo vemos que este trabajo cotidiano y día a día puede tener una repercusión desde una plataforma tan importante como es el Senado de la República, como es tu canal, y gracias también por abrir esta hermosa posibilidad para poder conversar, ¿no? Muy bien, no, a mí me Pues gustaría que comenzáramos hablando de tu experiencia, de lo que has vivido, de la lucha que has llevado a cabo en favor no solo de las mujeres que tú conoces. Me imagino que eso fue lo primero que te motiva, ¿no? Las mujeres que están en el círculo en el que tú te desenvuelves, pero también ese trabajo y esa lucha que has emprendido ha impactado en otras mujeres, ¿no? Sí, Entonces, claro, que no tienen rostro, que a veces no se escuchan, como tú comentabas. Entonces, me gustaría que nos hablaras de tu experiencia, primero, creo yo, sobre el movimiento en pro de los derechos de las mujeres, y posteriormente ya entrar al tema del emprendimiento. claro. Bueno, es importantísimo tener como un buen marco histórico de lo que ha pasado en el país y también de lo que pasa en este lugar cotidiano. Empezar a trabajar con la conciencia de luchar por que las mujeres tengan o tengamos una vida libre de violencia. Eso data de algunos años. Primero, darnos cuenta a que somos constantemente violentadas y empezar a incluir este lenguaje dentro del cotidiano de las mujeres ha sido una lucha constante para, oye, date cuenta de que esta actitud que están teniendo contigo tus mismas compañeras, tus mismos compañeros dentro de la misma familia te está colocando en un lugar poco favorable. Por ejemplo, yo trabajo mucho con mujeres y con niñas, y estas ideas del amor romántico, yo digo que soy feminista por mi hijo, más que por mí o por mi hija. O sea, yo me hice francamente feminista cuando decidí que yo no quería que mi hijo fuera a salvar a ninguna princesa, ni a ninguna damisela en peligro. Yo pretendo para mi hijo, si decide tener una pareja y que su pareja sea una mujer, que pueda estar con una compañera con quien compartir su vida, con quien apoyar y sentirse apoyado en sus ideales, y no a alguien que necesariamente tenga que cumplir con el rol de salvar, de proteger, de estos estereotipos con los que los niños y niñas han estado creciendo en los últimos años. Afortunadamente, con esta cercanía de la infancia o con la infancia, me ha tocado escuchar en niños y niñas ya estos discursos diferentes de somos iguales. O hay un taller que nosotros tenemos dentro de la empresa donde jugamos a solamente nombrar a las niñas. O sea, están niños y niñas y entonces vamos a jugar, así como decimos en el cotidiano. Vamos todos, hagamos todos. Cuando empezamos a utilizar el adjetivo o el sustantivo de todas, los niños empiezan a decir, oye, yo también estoy aquí. Oye, ¿por qué nada más las niñas? Y eso es lo que nosotros tenemos natural como mujeres, que no somos vistas. Y en este ejercicio, en este pequeño taller con el que trabajamos con niños y niñas, empiezan ellos desde chiquitos a darse cuenta que sus compañeras también requieren ser nombradas. Sí, y es bien bonito. Fíjate, Marcesi, que lo que tú comentas es muy importante, ¿no? Desde el lenguaje comenzamos a
a disminuir, a hacerlas menos visibles a las mujeres. Y no es algo que sea privativo del español. El francés es de la misma manera, ¿no? O sea, puede haber en una oración que tú te estés refiriendo a 10 mujeres, pero si hay un hombre, entonces el lenguaje ya hablas masculino, ¿no? Entonces no es algo privativo del español. Y platicábamos antes de iniciar a grabar acerca de que la historia de este patriarcado o del fortalecimiento del patriarcado se inició desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace poco el domingo estuvimos en Guadalajara con una asociación que se llama Alma de Mujer y Vida, y en una de las exposiciones nos mostraban cómo desde 3500 años antes de Cristo ya se comenzó a segregar a las mujeres, ¿no? Y desde ahí se comenzó a construir un discurso patriarcal que fue poco a poco dilapidando los derechos de las mujeres, que hoy ustedes están tratando de que salgan a la luz, que se visualice que hay una violencia en contra de ustedes en lenguaje, en cuestiones físicas, patrimoniales, económicas, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito. Hay muchas mujeres que, al menos en mi generación, veíamos imposible hacer acciones que repercutieran en la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, decíamos, es imposible, vives en un sistema que no va a cambiar y ¿para qué haces las cosas? Actualmente se han iniciado movimientos. Veíamos en The Guardian el día de ayer, que fue 9 de marzo, que ellos lanzaban un título muy importante, muy impactante, porque decía, es la primavera femenina en México, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras cómo iniciaste tú, o sea, ¿cuál fue tu primera acción en pro de los derechos de las mujeres? ¿Cómo comenzaste a defender esa causa? ¿Qué te llevó? Bueno, me comentabas que fue gran parte tu hijo, pero ¿qué fue, o sea, el detonador, ¿no? El catalizador de eso? Yo considero que lo más importante que me ha pasado en darme cuenta de la situación que tiene este país es un trabajo que tuve la oportunidad de hacer en la montaña alta del estado de Guerrero. Y es un momento difícil. Tu pregunta me lleva a esta respuesta, porque las niñas en la montaña alta del estado de Guerrero, Coachuapa es el municipio que tiene el más alto grado de pobreza en América Latina. O sea, no estoy hablando de México, sino estoy hablando de América Latina. Y ahí las niñas, por usos y costumbres, se confluyen ahí 5 culturas indígenas. Y por usos y costumbres, las niñas todavía son objeto de venta, son objeto de mercadeo. O sea, y es impactante cómo un ser humano primero tiene que garantizar la comunidad que esa niña va a vivir 2 años. Y a los 2 años se subasta. Es increíble que esto pase en este siglo, en este país, y que sea de alguna manera ante los ojos de la comunidad, porque entra dentro de su propia cultura. Lo triste del asunto es que cuando las niñas llegan a la primaria, antes de su menstruación, se dan el valor por lo que sus familias pusieron en la recepción de cuando empiecen a menstruar. Entonces esto es impactante, porque entre ellas mismas, cuando estuvimos trabajando con los grupos focales, pueden decir, ¿y tú cuánto vales? No, pues a mi familia le van a dar 3 cerdos, 2 pollos y un pedazo de tierra. Ay, a mí, por mí van a dar 4 reses, 25 pollos, un pedazo de tierra, etcétera. Entonces, ¿cómo esto es impactante para esas niñas en particular? Yo hice la promesa desde ahí que cuando me refería, y si hay una referencia a hombres y mujeres, darle la visibilidad a las niñas, porque no solamente son esas niñas que están en medio de la montaña, sino también son todas las niñas que tienen esta situación dentro de la casa en la misma ciudad. Claro. Entonces, una de las experiencias más difíciles que me hizo como reafirmar mi compromiso con las mujeres y las niñas fue justo esta vivencia de empezar a trabajar en Ciudad de las Mujeres para estas niñas, para ofrecerles una vida diferente. Ahí está difícil, pero yo no creo que sea imposible. ¿Tú consideras que hay una relación entre el sistema consumista que tenemos, en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, y no solo los países que están en desarrollo, sino es un sistema que también predomina en los países desarrollados? ¿Tú consideras que ese sistema de consumo también haya favorecido el hecho de que se estigmatice a la mujer como un objeto? Por supuesto, pero
Y aquí el secreto es cómo rompemos esta parte con conciencia. O sea, con saber que un ser humano va muchísimo más allá de una situación que tiene que ver directamente con el consumo. Pero sí, claro, o sea, y lo tenemos tan normalizado que nos cuesta mucho trabajo ver, y también nos cuesta mucho trabajo creer que estas realidades todavía suceden. Claro. ¿No? ¿Qué acciones podría recomendarle a las personas que quieren realizar un activismo? Ahorita vamos a entrar a ese tema, pero el día de ayer y el día de antier aquí se vivió algo que no se había vivido en México, ¿no? Algo afortunado desde mi punto de vista. Claro. Entonces, ¿qué acciones le puedes recomendar tú a las jóvenes que que te estén escuchando ahorita, que puedan realizar ellas, así sin importar si están en la escuela primaria o si ya están en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad? ¿Qué pueden, desde tu experiencia, que has convivido con grandes movimientos en pro de los derechos de las mujeres aquí en México, qué acciones les puedes aconsejar a ellas que realicen para que comience a haber un efecto como una bolita de nieve, ¿no? Y que termine impactando de manera positiva en nuestro país? La educación. El secreto está en la educación, en permitirnos darnos cuenta de cuál es la información que consumimos todos los días, y si estamos de acuerdo con que esa información, ese contenido que tenemos, nos haga las personas que somos. Tener un punto de vista crítico y de verdad acercarme a los contenidos y decir, ¿de verdad quiero yo esto para mí? ¿Quiero yo esto para mi familia? ¿Quiero yo esto para mi realidad, para México, para mis hijos, para mis hijas, para mi pareja? O sea, abrirnos a la posibilidad de la crítica sobre los contenidos que nos están mostrando constantemente la sociedad, y tener la posibilidad de abrirnos hacia una realidad diferente. Investigar, documentarse, denunciar, ¿no? Claro, que es la parte difícil, porque no solamente es hacia los niños y las niñas, o sea, el efecto del bullying no es solo el agresor y el que recibe la agresión. El factor que crea un cambio en el bullying es el testigo. Si el testigo tiene este valor para poder poner una denuncia, entonces se está rompiendo con todo el esquema. Y creo que es lo más importante, dejar de ser testigos y empezar a actuar. Y romper el lugar de testigo es muy difícil, porque ya tienes identificado el patrón de un agresor. Incluso ya hay medidas para poder trabajar con los agresores, las y los agresores, porque no corresponde una situación de violencia exclusivamente a los varones. Y también están los perfiles de quienes sobreviven la violencia o quienes son víctimas de violencia. Pero el difícil, el poder identificar, es el testigo, porque a veces el testigo no denuncia porque no es mi problema, no me pasa a mí, no me impacta a mi vida. Y no, si te pasa a ti y si te impacta en la vida. O ¿para qué me voy a meter con eso si voy a tener después una agresión mayor? O no denuncio o no rompo mi lugar de testigo porque me da miedo. Sí, fíjate, Marcesi, que nosotros el día viernes estuvimos en Atizapán y se nos acercó un padre de familia que le mataron a su hija, ¿no? Tenía 22 años y se llamaba Diana, y la mataron en el 2010. Y él de repente hace la denuncia, por supuesto, pero fue lamentable que nosotros como autoridades en general, ¿no? Yo represento a uno de los órganos que ejecutan el poder público, en el caso del poder legislativo, pero él nos exponía cómo su hija había ido a denunciar y había solicitado medidas cautelares al Ministerio Público para que pudieran defenderla, porque ella ya veía una agresión inminente. Inminente, claro. Sin embargo, no ocurre, y eso priva de la vida, o por eso pierde la vida ella, ¿no? Entonces hay una gran responsabilidad del Estado, incluyéndonos a nosotros como miembros del Poder Legislativo, federal, estatal, y la verdad es que son cuestiones que nosotros tenemos que trabajar. Hace rato platicábamos tú y yo acerca de la importancia incluso de la selección de nuestras palabras para poder expresarnos en este tema, ¿no? ¿Tú qué consideras? Hay un debate muy amplio sobre si tenemos que decir todas, todos. Sale la RAE, que también hay que entender qué es la RAE, ¿no? En qué contexto se genera la RAE, y ellos dicen, no, es incorrecto, ¿no? Ustedes utilicen todos. Yo creo, desde mi punto de vista, y quiero ver tú qué opinas, que debido a un sistema opresor durante siglos,
pues lo menos que podemos hacer para tratar de nivelar las cosas es comenzar incluso a utilizar ese lenguaje, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de eso? Y también me gustaría que nos comentaras acerca de 3 cosas más. Perdón, porque ya el tiempo se está acabando, entonces te voy a tener que preguntar todo de un jalón. Pero, ¿qué opinas tú acerca del rol que debemos de jugar los hombres, de asumir nuestras responsabilidades que han quedado pendientes durante mucho tiempo? ¿Y qué opinas del 8 de marzo y el 9 de marzo que se vivieron en México? Ok, pues voy súper rápido. Mi postura personal para decir todos y todas, niños y niñas, tiene que ver con esta promesa que yo le hice en mi interior para las niñas en la zona de la montaña del estado. Ahora, la RAE tiene razón. O sea, sí es correcto decir todos y con todos nos estamos refiriendo a todos y todas. Sí es correcto decir niños y con eso nos estamos refiriendo a niños y niñas. Sin embargo, a mí lo único que me ocupa es saliva. La diferencia en que yo le dé visibilidad a una mujer y a una niña, lo que yo ocupo es saliva. A ellas les cuesta la vida. O sea, saliva por vida, para mí no tengo nada que pensar y puedo recibir la crítica porque a mí solo me ocupa saliva. Esa es mi postura. Ahora, el 8 de marzo yo creo que yo soy la Grinch del 8 de marzo. O sea, yo veía el 8 de marzo venir en otros años y decía, no, por favor, una rosa, hijo, o sea, tenía que, como, paz interior, ¿no? O sea, porque sí, las imágenes, las posts de felicidades, no, eso es un día para reflexionar, para sacar las cuentas, y claro que vamos muy mal en las cuentas, pero el 8 para mí este año, después de 20 años de activismo feminista, este 8 de marzo del 2020 fue una luz, porque ya se ve, porque ya hubo una cosa distinta, ya podemos sacar las cuentas todos y todas, y sabemos que estamos en números rojos. ¿Qué hacen los varones entonces? Aprender a poner el co y a ser compañeros, copartícipes, corresponsables, y a dejar de utilizar el verbo ayudar. Claro. Es que tu mujer me ayudas con el ingreso a la familia. No, yo también le pongo, ¿no? Sí, no, y a veces en la casa decimos, oye, ¿en qué te ayudo? Ajá. A limpiar los trastes. Claro, y en ese discurso estás acomodando los roles y lo que tiene que ver con lo que se supone que tienen que hacer los hombres y lo que se supone que tienen que hacer las mujeres. Yo de repente en conferencia les digo, a ver, levanten la mano todos aquellos que le ayudan a sus parejas con la crianza de los hijos, y ellos orgullosísimos, pues dejen de ayudar y tomen la responsabilidad que nos corresponde. Que les corresponde. Entonces yo a los varones les diría, ponles el corresponsables, compañeros, colegas. Marceci, ¿no? pues ya nos están diciendo que tenemos que cortar, pero te agradezco mucho que hayas estado aquí, fue un placer. Ojalá ahorita podamos dar un recorrido acá por el Senado también para que tengas oportunidad de conocerlo. No sé si es la primera vez que estás por acá, pero es un gusto y sin duda te vamos a volver a invitar para hablar de los temas que quedaron pendientes de emprendimiento, pero también de cómo podemos aportar cada quien desde nuestra trinchera a este movimiento que tú representas y que es muy legítimo. Y ojalá que un día lo representemos todos, claro, y sí, que hagamos un futuro mejor. Por supuesto. ¿No? Muchas gracias. Gracias. A ti, a ustedes. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Ayúdenme suscribiéndose a mi canal y dándole like y compartiendo este video.